Hola a todos, bienvenidos. Los objetivos del día de hoy: reconocer el concepto de funciones definidas a trozos, desarrollar ejemplos de funciones definidas a trozos y mostrar el proceso para graficar dichas funciones. Para iniciar con nuestra temática, vamos a ponernos en contexto con esta situación. Leamos. Sofía está interesada en adquirir un nuevo plan para su celular. Al preguntarle a un operador, este le ofrece las siguientes opciones. Plan A. Por 40.000 pesos mensuales recibe 400 minutos a todos los operadores y a cada minuto adicional al plan tiene un costo de 200 pesos a cualquier operador. Plan B. Por 45.000 pesos mensuales recibe 550 minutos a todos los operadores y a cada minuto adicional al plan tiene un costo de 220 pesos a cualquier operador. Bien, de entrada podemos analizar qué es un problema donde se involucran las funciones matemáticas, porque sabemos que tenemos un costo mensual que dependerá de la cantidad de minutos que la persona que va a adquirir ese plan consuma, ¿cierto? Entonces tenemos dos opciones, miren, plan A y plan B. Para este caso vamos a analizar el plan A. Entonces leamos este análisis. El valor que Sofía debe pagar en cada plan está determinado por el número de minutos que consume en el mes. Por ejemplo, en el plan A, por 40.000 pesos mensuales, recibe 400 minutos a todos los operadores y cada minuto adicional al plan tiene un costo de 200 pesos a cualquier operador. Entonces paremos allí y analicemos. Si Sofía elige este plan, entonces ella tendrá que pagar 40.000 pesos mensuales. Todas las veces, todos los meses, pues no se sabe. ¿De qué depende? Por eso es una función. ¿Recuerdan cuando hablamos de funciones? De esa dependencia. ¿Recuerdan que era la maquinita que le metíamos el número y nos arrojaba otro como resultado? Entonces aquí pasa exactamente igual. ¿De quién depende? Ah, bueno, de la cantidad de minutos que va ella a consumir en el mes. Entonces, aquí hay una condición muy importante y es que ella va a recibir inicialmente 400 minutos, pero si llegase a pasarse de esos minutos, ¿qué va a pasar? Le van a empezar a cobrar 200 pesos por cada minuto que consuma de más. Ahora leamos lo que sigue acá. Dice, si se denota con M el número de minutos que Sofía consume en el mes y con ADM, recuerden que esto que está acá, poner una línea, que es importante, esto se lee ADM y nos está denotando que es una función, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Que A depende de M. Muy bien. Entonces vuelvo y leo. Y con ADM, el valor que pagaría por el plan de A se tiene. Paremos ahí un momentico. Entonces, ADM viene siendo la expresión que denota la función. Entonces, si ven la dependencia, ¿se acuerdan que habíamos hablado ya que la dependencia pues siempre va a estar en el paréntesis? Es decir, A o lo que yo voy a pagar por A dependerá de M, o sea, de la cantidad de minutos que yo consuma. Pero recordemos, vuelvo y digo que hay una condicional y allí es donde entra a jugar la función a trozos. Entonces, miremos. Dice acá, si el número de minutos consumidos es menor o igual que 400, ¿qué va a pasar? Pues que no va a tener que pagar más, ¿cierto? Entonces dice acá, el valor del plan es 40.000 pesos. Esta es la primera condición, ¿vale? Entonces, veamos acá cómo lo expresaron. Entonces dice, ADM es igual a 40.000. Sí, ojo que esto es importante, esta condición, porque si yo dejo solamente esta expresión así, que la función será ADM igual a 40.000, ¿qué estoy diciendo? Pues que es una función constante, que pues simplemente me va a dar una línea recta, ¿cierto? Pero, y así va a ser todo el tiempo, ¿cierto? O sea, para cualquier valor de M, siempre voy a pagar 40.000 pesos. Esto sería cierto si el plan fuera ilimitado, es decir, le dijeran, pague 40.000 pesos mensuales y usted va a recibir todos los minutos, o sea, infinitos. Pero no, ese no es el caso. Por eso aparece esta condición, ¿vale? Con la anotación que nosotros ya conocemos muy bien. Entonces le damos la condición. Si 0 menor o igual que m, menor o igual que 400. Entonces, si leo desde el centro, recuerden, desde m, estoy diciendo que si voy a pagar 40.000 pesos, o sea, la función me dará como resultado 40.000, siempre y cuando m sea, voy a leer de aquí para allá, es decir, del centro hacia la izquierda. Entonces, si leo de aquí para allá, el signo, ¿cómo lo leería?
abierto, entonces mayor. Entonces, siempre y cuando m sea mayor o igual que 0. Ojo que estoy leyendo de aquí para allá, ¿vale? Entonces, si m es mayor o igual a 0, pues ella va a tener que pagar 40.000 pesos, pero hasta cierto tope. Es decir, desde que empieza a usar ya desde 0 minutos, ya le van a cobrar 40.000 pesos. Pero el tope, ¿cuál va a ser? Siempre y cuando m, voy a leer de aquí, del centro, hacia la derecha. Entonces el signo sería menor o igual. Si m es menor o igual que 400. ¿Por qué menor o igual? Porque tiene que ser o sea, porque tiene que ir de 0 hasta 400, incluido 400. Recuerden, el menor o igual incluye el valor. Entonces, hasta 400, incluido el 400. De aquí, o sea, en este rango, siempre la función va a valer 40.000. Bien, hasta ahí clarísimo. Aquí me voy a ir entonces de una vez a la gráfica. Miren, tenemos el eje X, el eje Y. Entonces, en el eje X se están representando los minutos, muy bien, que sería M. Y en el eje Y se estaría representando pues A o el valor de a pagar. Entonces voy a poner acá como M para que no nos confundamos y A. Muy bien. Entonces esta primera parte de la función va desde 0 minutos, recuerden que esto está denotando minutos, el eje X, entonces desde 0 minutos hasta 400 minutos. Miren, ¿cómo se va a comportar la función? Pues como una constante, siempre va a valer 40.000 pesos. Hasta ahí. Ahora veamos la siguiente condición. Dice, si el número de minutos consumidos es mayor que 400, deberá pagar 200 pesos más por cada minuto adicional. Entonces aquí tenemos que plantear una nueva función que dé cuenta de esto que nos están diciendo acá. Entonces acá nos dicen, es decir, leamos entonces, dice ADM es igual a 40.000 más los 200 pesos que se van a incluir por cada minuto. Entonces dice más 200, factor de M menos 400, y aquí viene algo importante, perdón, si 400 es menor o igual que m. Entonces es importantísimo ver esta condición, porque cualquiera diría, ah, no, pues es que es 40.000 más 200 por m, pero no, porque si yo solamente dejo la m y no le quito, no le hago la resta con el 400, o sea, menos 400, pues ¿qué va a pasar? Que yo estaría diciendo que por cada minuto que consuma, le van a sumar ya inmediatamente 200 pesos, pero no, recuerden que se empiezan a cobrar esos 200 pesos a partir del minuto que 401. Muy bien el que lo haya pensado. Desde el minuto 401 es que me van a empezar a cobrar estos 200. Antes no. Entonces, si usted había pensado que la función debería ser A de M es igual a 40.000, ¿sí? Más 200M, habría un error. ¿Listo? Por lo que le acabo de decir, porque no estaría teniendo en cuenta que los primeros 400 minutos están incluidos en el plan. Bien, entonces allí es donde juega un papel importante esta condición. Miren, dice si 400 es menor o igual que m, o lo que es lo mismo, leamos de aquí para acá, es decir, de aquí, de la derecha hacia la izquierda, sería m mayor o igual a 400. Es decir, siempre y cuando m ya haya sobrepasado los 400 o como mínimo sea igual. Pero entonces miremos qué pasaría si fuera igual. Entonces analicemos esta ecuación acá. Voy a poner acá una línea. Analicemos este pedacito de la ecuación, de la función. Entonces, si yo digo que m, esta m, es 400, porque miren que la condición me la dice que es posible, ¿no? Pues claramente, menor o igual, recuerden que ese menor o igual contiene ese valor, 400. Entonces, ¿qué pasaría si m vale 400? ¿Qué sucedería? Piénselo un momento. Daría 0 este pedazo, muy bien, porque 400 menos 400, pues 0. Por 200, 0. Más 40.000, pues 40.000. Entonces ahí está perfecta la condición y la función. ¿Por qué? Pues porque si ha cumplido con 400, no se le va a cobrar un peso más. A partir de, como les decía, 401 minutos, arranca y sí. Entonces, ¿qué pasaría si esto no fuera 400, sino 401? Ahí es donde les digo, 401 menos 400, pues 1. Por 200, 200. Más 40.000, 40.200 pesos. ¿Sí ven que ahí arranca el cobro distinto? Y
¿qué va a pasar en nuestra gráfica? Miren acá. Ah, bueno, importante analizar antes, qué tipo de función es. Ya esta está claro que al ser la función igual a un número, recuerden que esto se llama constante, ¿no? Voy a ponerlo por acá. Esta función se llama constante. Recuerden, aquella que simplemente es un número, ya sabemos que en el eje X va a ser va a ser paralelo, perdón, al eje X en una línea pues recta, o sea, horizontal. Muy bien, ahora miremos entonces en este caso qué función sería. Entonces analicemos, miren, si se dan cuenta, la letra, o sea, la variable m, está elevada a qué exponente. Pues cuando no tiene exponente como tal, ya sabemos que es como 1, ¿cierto? Por ende, esto viene siendo una función afín. Muy bien, ya se había analizado este tipo de funciones. Y eso quiere decir que nos da una línea recta. Puede ser, voy a dibujar por acá, puede ser por acá, con pendiente positiva o con pendiente negativa. ¿De quién dependerá? Pues del signo de ella. En este caso, pues al resolver o al despejar y volverlo una ecuación general, ¿se acuerdan? La ecuación de la recta general, pues m va a quedar positiva, por ende es una recta con pendiente positiva. Ahora sí me voy a la gráfica, mírenla acá. Efectivamente, entonces ya vemos que son dos trozos, miren, un trozo de gráfica acá y otro trozo de gráfica acá. Entonces ahora sí tenemos claro concepto de función a trozos, o sea que se están combinando varias funciones allí. Tengo una constante, una lineal. Ahora usted dirá, bueno, ¿y se pueden combinar más funciones? Claro, usted podría combinarla ahora con una cúbica, con una cuadrática, con una polinómica. ¿Eso de quién dependerá? Pues del problema a tratar o a trabajar. Ahora miremos lo que dice acá. Todo lo anterior puede resumirse así. Entonces, ojo porque esta es la manera de presentar este tipo de gráficas a trozos, ¿vale? Entonces, no se asusten, analicémoslo. Entonces, A de M, y miren, es igual y se abre una llave donde aparecen dos valores. ¿Esto de quién dependerá? Pues la cantidad de funciones que compongan mi función a trozos. En este caso identificamos que eran dos. ¿Por qué? Pues por el ejercicio que estamos trabajando. Pero usted podría tener dos, tres, cuatro, cinco, o sea, no sé, la cantidad que plantee el ejercicio. ¿Listo? En este caso, como son dos, entonces miren, se abre el corchete y aparecen dos valores. Primero, entonces miren, A de M es igual a, miramos la primera parte, 40.000. Y ya sabemos que esa es la primera función, la constante. Y aparte aparece la condición, miren, que habíamos analizado inicialmente. Ahora lo mismo sucede en la parte de abajo. Miren, entonces A de M es igual a 40.000 más 200 factor de M menos 400. Esta ecuación, ¿de dónde salió? Del análisis que ya hemos hecho previamente y, como siempre, la condición. Esto es importantísimo, ¿vale? Sin esta condición, nosotros creeríamos que podríamos ponerle cualquier valor a M, pero ya analizamos, pues que no. Finalmente nos dice la función ADM es un ejemplo de una función, miren, a trozos, cuya definición es la siguiente. Entonces ahora sí vamos a mirar cuál es la definición. Una función está definida a trozos cuando ésta se define utilizando distintas expresiones para diferentes partes de su dominio. Recordemos que el dominio van a ser todos esos posibles valores que tomará la variable x. En este caso, pues sería la variable m. Miremos ahora un ejemplo. Nos dice, para la función definida como, y nos aparece esto, entonces ahí no nos vamos a asustar porque ya sabemos analizarlo. Hallemos, y acá nos dan 3 puntos. Entonces arranquemos analizando. ¿Cuántos renglones, por decirlo así, nos aparecen? Miren, 1, 2 y 3. ¿Eso qué quiere decir? Entonces ya podemos empezar a analizar que primero es una función definida a trozos. Segundo, que cuántos pedazos o cuántos trozos tiene. Fácil, 1, 2 y 3. Tiene 3 trozos. Ahora, leámoslo de manera cualitativa. Entonces dice f de x, que ya sabemos que es una función que está dependiendo de quién, de x, es igual a 3. Esto es una función que, recuerden que cuando aparece un número, es una constante. Muy bien. Si x es menor que menos 2. Entonces ya de entrada, o sea, esta es la condición, ¿no? Ya de entrada sabemos que f de x para el primer trozo va a ser una función constante, o sea, una línea recta en el eje x. Acá dice una línea, digamos que recta, ¿listo? En el eje x.
pero pues con la condición de que esa línea recta va a ir hasta los valores menores que -2. Listo. Miremos el siguiente pedazo de la función. Entonces dice que la otra será 2 menos x. Y la condición, si -2 es menor o igual que x, menor que 3. ¿Cuál es esta función? ¿Qué función es esta? Muy bien, una función afín. Ahora usted dirá, pero está al revés o le falta un pedazo. Voy a poner acá, miremoslo con este color. Entonces, usted dirá, le falta, no, lo que pasa es que hay que organizarla para verla. Entonces la voy a escribir acá como primero menos x y luego el más 2. Mírenla, ¿sí ven? Una función afín. ¿Por qué? Pues porque no va a pasar por el centro, porque ya sabemos que tiene una parte en la componente b. Y algo muy importante, miren, el signo, ¿qué quiere decir? Que esa función tiene una pendiente positiva o negativa. Pues negativa, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser la gráfica algo así. Entonces ya tenemos una primera idea. El primer pedazo va a ser una constante, el segundo pedazo va a ser una función afín con pendiente negativa. Y miremos el último pedazo acá. X cuadrado. Entonces f de x es igual a x cuadrado con la condición si, bueno, perdón, olvidé decir en la anterior, esa función afín va a ir desde el valor de -2 hasta 3. En ese pedazo de x, en el dominio, digámoslo así, va a abarcar esos valores. Y por último, entonces x cuadrado. X cuadrado es una función que, muy bien, cuadrática. Voy a escribirlo acá, cuadrática. Eso quiere decir que nos va a dar como resultado un pedazo de una función cuadrática. ¿Será positiva o negativa? Positiva porque miren, pues está x cuadrado está positivo, entonces abre hacia arriba. Y pues con la condición de que arrancará para todo, bueno, dice, si x es mayor o igual que 3. Entonces arrancará ¿en qué valor? En 3, en algún punto de esta gráfica, ya lo vamos a ver. Entonces hemos hecho de alguna manera un análisis cualitativo de cómo podría salir esa función a trozos y entonces tenemos un pedazo constante, un pedazo de función afín con pendiente negativa y un pedazo de cuadrática. Muy bien, ahora miremos las preguntas. Dice A, el dominio de la función. B, evaluar la función. Ya ustedes saben esto perfectamente, evaluar la función en estos valores, en -3, -2, -1, 0 y 3. Y por último, pues la gráfica de la función y determinar el rango. Entonces arranquemos con el dominio, los posibles valores que puede tomar x. Entonces acá dice que para todos los x, digámoslo así, que son menores a -2. Entonces nos incluye toda la parte, va a ser acá como la recta. Esto es 0, digamos que acá está -2. Todos los valores de aquí para allá, ¿cierto? En otro color, todos estos valores. Luego dice que están los valores entre -2 y 3, por lo tanto, él comprenderá todos estos valores también. ¿Listo? Y luego también dice que para todos los valores que sean mayores o iguales a 3, o sea que de aquí en adelante. Bueno, acá hay una parte que me faltó mencionar. Si se dieron cuenta, en este caso, dice que si x es menor que -2, por lo tanto, ¿cómo es ese intervalo? Abierto. Entonces tenemos que escribir acá el intervalo abierto. Por lo tanto, ¿a qué valor no va a tocar? Al -2. A eso hay que tenerlo muy claro. En este caso, incluye, miren, incluye al -2, por lo tanto, cuando arranque la otra función, ese sí va a ser cerrado, lo voy a dibujar como acá arribita, y luego dice que abierto para 3. Entonces nos va a quedar como que abierto por acá. Y la otra función sí dice mayor o igual que 3, por lo tanto va a ser cerrado para esa nueva función. Ya lo vamos a ver mejor en la gráfica. Entonces, analizando, si se dan cuenta, del -2 hacia atrás, dice que todos los valores, para todos los que sean menores a -2, y en el último pedazo, para todos los valores que sean mayores o iguales a 3, o sea que de aquí para allá. Por lo tanto, podemos decir que el dominio de la función van a ser todos los números reales. Y efectivamente, miren, acá lo tenemos. Ahora, en el caso del punto B, nos piden que evaluemos la función. Ustedes ya saben hacerlo. Acá simplemente nos presentan las respuestas. Se las dejo ahí para que ustedes la copien y la analicen.
Y por último, la gráfica. Y miren, era lo que esperábamos. El primer trozo es una constante, el segundo trozo es una función lineal función afín con pendiente negativa y el otro trozo, mírenlo, es el pedazo, miren la función cuadrática. Acá dibujaron este pedacito como para hacerle la sombra, pero esto realmente es como para que vean que este pedazo, que es el que realmente está de la función, es un pedazo de una función cuadrática. Ahora, miren lo interesante acá, si ven que para la primera quedó abierto, para el primer trozo el intervalo quedó abierto, para el segundo trozo en -2 quedó cerrado, mírenlo acá, pero en el caso de 3 quedó abierto y para el tercer y último pedazo sí está cerrado. Si ven, esos puntos son importantes. Y esto, pues claramente, es una función a trozos. Ahora, el rango de la función, acá lo tenemos en notación de intervalo. En notación de intervalo, sí, lo tenemos, es decir, las imágenes. Esto ya lo hemos analizado, entonces simplemente es recordarles que el rango son las imágenes, o sea que esos valores que se dan, pero ¿en qué eje? Pues en el eje Y, en el conjunto de llegada. Y así se ha terminado el ejemplo. Eso fue todo por hoy. Chao, chao.